Saludos, muy buenos días a toda la familia del Pepe Lis. Bueno, hoy vamos a hacer un recorrido y una visita al último de los parques históricos de la ciudad de Badajoz, uno de los más importantes. Este parque está dividido en dos zonas, la zona norte, que es la que vamos a visitar primero, que es la más pequeña, y la zona sur, que es la más grande y la más importante, donde está todo lo bueno. Así que este parque se llama el Parque de la Legión y está justo enfrente, pasando la carretera, del Parque de los Sitios que estuvimos visitando la última vez. Así que bueno, pues vamos a hacer una visita, un recorrido, y espero que os guste. Vamos allá. Bueno, ahora mismo estamos en la zona norte del parque. Ahora mismo voy a bajar y a meterme en el parque por los caminos y los senderos que están marcados. Como estáis viendo aquí, la vegetación que hay, fijaros las palmeras que hay aquí, ¿eh? Y lo que estáis viendo atrás es el baluarte de la Trinidad, que después daremos una vuelta por él y os explicaré más cosas sobre este baluarte. ¿Veis las palmeras? ¿Veis los pinos? ¿Veis? Desde aquí, desde la parte de fuera, os estoy mostrando todo esto, y ahora bajaremos y os enseñaré más cosas. Ahí estáis viendo parte del baluarte de la Trinidad, y por aquí vamos a ir ya hacia el parque. Vamos allá. Aquí hicieron una rampa para las personas con minusvalía, las personas con bicicletas. Pues antes solamente había escaleras y era más dificultoso para esas personas moverse por aquí. Vamos por aquí, para abajo, ¿veis? Aquí también hay olivos, pinos, ¿veis? ¿Veis los olivos? ¿Veis cuántos olivos hay aquí plantados? ¿Los veis? Así que vamos allá, vamos por aquí. Ahora os voy a enseñar unas cosas muy curiosas que tiene este parque, para que lo veáis. Bien, aquí os estoy mostrando la muralla, parte de la muralla del baluarte de la Trinidad. ¿Veis? Aquí, donde están todas estas palmeras. ¿Veis? Y ahora os voy a enseñar aquí unas brechas que abrieron durante la Guerra de la Independencia de 1812. Porque hay dos cosas muy curiosas. Bueno, ahora mismo os lo enseñaré. A ver, que me coloque aquí. A ver si se ve. No se ve bien, sí se ve. Ahí estáis viendo una serie de puntitos alineados. Bueno, pues esos son brechas que se hicieron a la muralla, al baluarte, durante la Guerra de la Independencia por medio de los cañonazos. Pero vamos, la verdad que lo hicieron tan perfecto que están todos los puntos alineados. ¿Lo veis ahí? Bueno, y aquí estoy mostrando también otras brechas que hicieron también, otras brechas en esta muralla, pero curiosamente, si os fijáis, hay escrita una fecha del año 1812, que es el año de la batalla que hubo aquí, la Guerra de la Independencia, entre las tropas francesas y las tropas españolas y los aliados ingleses y portugueses. ¿Veis, no? ¿Veis la fecha? Se ve claramente, 1812, como estáis viendo ahí. Curioso, ¿eh? Y aquí, como estáis viendo, seguimos al baluarte de la Trinidad, la muralla, y aquí estamos mostrando la zona jardinada de la parte norte de este parque, que es la más pequeña. Como estáis viendo aquí, ¿veis? Bien, seguimos por aquí, por esta zona. Aquí estáis viendo cipreses. Vamos a ir a ver una estatua y os voy a decir qué es esa estatua exactamente y por qué está ahí. ¿Veis? Los cipreses por este caminito del parque, ¿veis? Un parque, esta parte, que ya estamos finalizando, y vamos a
pasar a otro lado del baluarte de la Trinidad, para que lo veáis por el otro lado. ¿Veis? Allí al fondo se ve una estatua que vamos a ir hacia ella y os voy a decir qué es esa estatua. Bueno, aquí estáis viendo una estatua. Esta estatua representa el homenaje que se le hizo a las víctimas de la riada del año 1997 aquí en Badajoz, que murieron 25 personas, 22 en Badajoz y 3 en un pueblo cercano. Y bueno, esta estatua en realidad no debería de estar aquí, pero bueno, la instalaron aquí en este parque y representa, pues, como si fuera una persona, que no es un bombero, es una persona que rescata a un niño y una mujer, pues, de un tejado, de las personas que se quedaron atrapadas en algunas casas, porque se había inundado toda la planta baja de su casa y tuvieron que subirse a los tejados, y representa eso, un rescate desde las alturas. Cómo se rescata ahí a una mujer y a un niño, como estáis viendo. Bien, estamos en la otra parte del baluarte de la Trinidad, que está dividido en dos partes, que luego tiene también la otra parte donde está la puerta de Trinidad, que os la enseñaré después. Y aquí vamos a subir, porque se puede visitar por arriba. Hicieron un acceso para visitarlo por arriba. Luego bajaremos al final por unas escaleras y os enseñaré un monumento también importante de este parque. Vamos a subir estas escaleras. Bien, ya estamos en la parte de arriba del baluarte de la Trinidad, del lado izquierdo. Aquí estáis viendo una puerta, esa es Puerta Trinidad, que ahora pasaremos por ahí, bajaremos e iremos por el otro lado. Aquí estáis viendo la parte de arriba, incluso allá al fondo se ve la torre de Espantaperros y la zona sur del parque, que la estáis viendo allá, que ahora iremos para allá. Y aquí, pues estáis viendo la parte de arriba de este baluarte, que vamos andando por aquí, por toda esta parte, y tenemos que ir hacia el otro lado, bajar las escaleras y ver las esculturas que hay allí, que son importantes también. Vamos a ir para allá. Fijaos aquí qué vista hay de la torre de Espantaperros del casco antiguo y la plaza alta de Badajoz. Desde aquí hay una vista maravillosa. Bueno, os voy a leer aquí un panel que hay aquí arriba, que dice: la defensa de la brecha de la Trinidad. Badajoz estaba en manos del ejército francés desde marzo de 1811. Las tropas aliadas bajo el mando de Lord Wellington habían fracasado en los dos asedios que pusieron durante ese mismo año para intentar recuperar la ciudad. En 1812 en esta zona se concentraron casi todos los ataques de los británicos. Hasta 3 grandes brechas consiguieron abrir los sitiadores en este sector. Por fin, la noche del 6 de abril de 1812 se produjo el intento de asalto a la ciudad. La defensa de las brechas fue encomendada por el gobernador francés Philippon, no solo a soldados franceses, sino también a varias compañías de tropas alemanas que combatían en el ejército napoleónico. Además de los soldados con sus armas y artillería ligera, se colocaron numerosos obstáculos en el foso y las brechas para entorpecer el acceso a los atacantes. Caballos de frisa, pozos de lobo, explosivos ocultos, tablones tachonados con clavos y hasta la inundación parcial del foso. La ciudad cayó finalmente en manos británicas, gracias a los ataques realizados en otras zonas de la ciudad. Pero ningún soldado británico pudo entrar por las brechas de la Trinidad. Los británicos sufrieron unas 4.000 bajas, entre muertos y heridos, en este sector aquella noche. El panel dice: el baluarte de la Trinidad. El baluarte de la Trinidad es el punto de la fortificación de Badajoz que más controversias ha generado entre los ingenieros militares, ya desde el momento de su construcción, y el que más modificaciones y reconstrucciones ha sufrido desde entonces. A las discusiones iniciales acerca de su trazado respecto al convento de la Trinidad y la conveniencia de dejar a este dentro o fuera del perímetro amurallado, siguieron en el siglo XVIII numerosos intentos de reforma, así como reconstrucciones de los derrumbes ocasionados por las crecidas del arroyo Ribillas.
fue muy dañado durante el asedio británico de 1812, con importantes destrozos tanto en la muralla como en su interior, donde el convento quedó en ruinas. Numerosos materiales procedentes del edificio del convento se aprovecharon en la reconstrucción del baluarte, como puede verse en la cara exterior de sus muros. En el siglo XX se derribó parte de la cara izquierda y se vació el interior de edificaciones para dar salida a la ciudad hacia el barrio de San Roque. Aquí dice, el interior del baluarte de la Trinidad fue vaciado en 1956, creándose un nuevo jardín presidido por la estatua del héroe muerto. Es esta cruz que está aquí, que estáis viendo, del emeritense Juan de Ávalos, flanqueada por los bocetos de los evangelistas que habían realizado para la base de la cruz del Valle de los Caídos. Aquí estáis viendo los evangelistas. ¿Los veis aquí? Aquí están los 4 evangelistas de la Biblia. Allí hay otro. Vamos a ver, aquí está este evangelista de aquí. ¿Lo estáis viendo? Aquí está. No os podía decir ahora mismo el nombre, que no lo sé, de cada uno, pero son los 4 evangelistas de la Biblia. San Juan, San Mateo, San Lucas y San Marcos, creo que es el otro. Los veis, ¿no? Bueno, pues aquí dice: la recuperación del baluarte y de los restos de la muralla medieval ha ocasionado la eliminación de esta parte del jardín, conservándose las esculturas de los evangelistas. Este conjunto escultórico en memoria de los caídos en la guerra civil es destacable como elemento artístico, obra del ya mencionado Juan de Ávalos. Una vez más os muestro los 4 evangelistas, por si no lo hubieseis visto bien, os más cerca. ¿Veis? Aquí hay otro de ellos, como estáis viendo. Y ahora la cruz ya la habéis visto. Y ahora estos de aquí también. Este es otro. Y el último de aquí, de los 4, aquí lo estáis viendo. Y ahora mismo donde me encuentro hubo un convento que se llamaba Convento de la Trinidad, que fue derruido, fue demolido, y aquí os voy a contar ahora la historia de este convento. Se trata del convento de religiosos más antiguo de Badajoz. Pues su fundación se remonta a 1274, 44 años después de la conquista cristiana de la ciudad. La entrada a la iglesia se situaba justo enfrente de la Puerta de la Trinidad, cuando se construyó la muralla baluartada en esta zona en el siglo XVII. Se decidió su conservación intramuros, cuando la lógica militar hubiera exigido su derribo para una mejor defensa de la ciudad. Por ello fueron varios los proyectos que intentaron remediar su excesiva cercanía a la muralla, que casi impedía el paso de tropas y pertrechos. En 1779 Manuel de Navacerrada proyecta y ejecuta el derribo de varias de las edificaciones anexas a las traseras del convento para construir una nueva rampa y dejar un paso más amplio a las tropas por el adarve. El convento fue prácticamente destruido durante el asedio de 1812. Los edificios construidos posteriormente en su solar tuvieron diferentes usos, entre ellos como cuartel de carabineros. Hacia 1945 se derribaron para facilitar el tráfico en la que todavía era carretera nacional quinta, la actual Ronda del Pilar. Ya en la otra zona del parque. Aquí estamos frente a la Puerta de Trinidad, uno de los accesos de este parque de la Legión, los accesos más importantes. Aquí arriba estamos viendo una fecha, no sé si se verá bien, pone año, y aquí pone 1680, que fue el año de construcción de esta Puerta de Trinidad. Este año fue muy importante. Ahora vamos a ir al interior de la Puerta de Trinidad y ahora os cuento la historia de este parque. Bueno, aquí estáis viendo la fachada interior de la Puerta de la Trinidad. ¿Veis? Aquí, pegada al baluarte que la rodea,
¿Veis? Este es el interior de la fachada de la puerta de Trinidad, como estáis viendo aquí. Ahora os voy a contar la historia de este parque. Bien, voy a leeros este panel que hay aquí, que dice Puerta de la Trinidad y Poterna. Está situada en el flanco izquierdo del baluarte del mismo nombre, lo que ha sido considerado uno de los mayores errores en el diseño de la fortificación de Badajoz, ya que las puertas debían situarse siempre en el centro de una cortina, para facilitar su defensa. En su portada exterior luce el escudo real de Carlos II, bajo cuyo reinado se construyó la puerta. Además pueden apreciarse numerosas marcas de canteros en sus sillares. En su fachada interior tiene la inscripción año 1680, relativa al año de su finalización según el proyecto del ingeniero militar Francisco Domingo. En los años 30 del siglo XX perdió su función de puerta principal de la ciudad, al abrirse un nuevo y amplio acceso para la carretera de Madrid en la cara izquierda del baluarte. Paralela a la puerta se dispone una pequeña poterna, que tenía la función de acceso rápido al foso y desagüe de aguas pluviales. Su salida al foso está hoy cegada bajo tierra, aunque se distingue el dintel. Bueno, ya estamos en la zona sur del parque, la más importante de todas y la más grande de todas. Y ahora os voy a contaros la historia de este parque. El Parque de la Legión fue inaugurado en 1935 durante la Segunda República bajo el nombre de Parque de la Trinidad, en alusión a su ubicación, ya que se sitúa junto al antiguo convento de la Trinidad, Descalza. Esta orden religiosa ocupó el espacio hasta su desamortización en el siglo XIX. En sus terrenos se instaló un cuartel y posteriormente se urbanizó la zona con jardines y paseos. El jardín original fue creado en 1949 y diseñado por Antonio Juez. Se encuentra incrustado entre los baluartes de la Trinidad y San Pedro. Su nombre rinde homenaje a los combatientes de la Guerra Civil y destaca por su arboleda histórica y su gran valor defensivo. Con el paso del tiempo y tras la Guerra Civil, el parque fue rebautizado como Parque de la Legión, en homenaje a este cuerpo militar. Desde entonces su nombre ha estado ligado simbólicamente a la historia militar reciente de España y a la presencia de la Legión en actos institucionales de la ciudad. El parque debe su nombre a los combatientes de la toma de Badajoz en la Guerra Civil Española, ya que el jardín se sitúa junto a una de las brechas abiertas en la muralla durante la contienda. Pocos años después del proyecto realizado por Pedro Benito Wateler, el polifacético artista Antonio Juez añadió un río con cascada artificial desde el foso de San Pedro, que corre aprovechando los restos del foso y la contraescarpa del camino cubierto de la muralla. El parque se ubica a los pies del baluarte de la Trinidad, el baluarte de San Pedro, una de las zonas más estratégicas y castigadas durante los asedios históricos de Badajoz. El sitio de Badajoz fue el escenario principal del sangriento asalto del 6 de abril de 1812, durante la Guerra de la Independencia, cuando el ejército anglo-portugués de Wellington tomó la ciudad tras abrir brechas en esta muralla. En la Guerra Civil, en 1936, las tropas nacionales lograron abrir una de las brechas históricas de acceso a la ciudad en las inmediaciones del actual parque. El camino cubierto. En 2025 se recuperó un tramo de 450 metros de la antigua estructura militar defensiva del siglo XV, el cual permite a los visitantes transitar por este foso histórico y conectar directamente con la puerta del Alpéndiz y la Alcazaba. Bueno, eso después lo vamos a ver cuando lleguemos a esa zona. Cultura del poeta extremeño Manuel Monterrey, que está en este Parque de la Legión, como estáis viendo. Bueno, aquí estáis viendo una de las fuentes ornamentales de este parque, como veis, aquí, esta fuente, aquí, y vamos a continuar ahora, os voy a llevar a otra parte, que vais a ver un foso, que es muy importante también. A ver, continuamos por aquí.
por aquí. Vamos por aquí, por esta parte del parque, esta parte que es inmensa. Estamos en uno de los lados y todavía queda por enseñaros unas cuantas de cosas más. Aquí ahora vais a ver un foso que os lo voy a mostrar. Bueno, os voy a leer aquí este panel, aquí donde lo que yo os quería enseñar, que se llama tenazón en la cortina de la Trinidad. Dentro de los elementos de una muralla abaluartada se denomina tenaza o tenazón a un terraplén provisto de parapeto y banqueta para la infantería, que se ubicaba dentro del foso por delante de una cortina. Generalmente se usaba para proteger la gola de un rebellín situado más al exterior o para proteger las cortinas de las murallas del fuego, de la artillería enemiga, en aquellos sectores donde el foso era demasiado ancho. Según los cánones de la época, la tenaza debía estar separada de la cortina 7 varas, unos 5,90 metros. En la actualidad, los restos de la tenaza de la Trinidad se encuentran integrados en el Parque de la Legión, pasando inadvertidos. Esta tenaza estaba atravesada por el camino de acceso al interior de la ciudad por la Puerta de la Trinidad, lo que no era un caso excepcional. Por delante de la Puerta del Pilar, en la cortina de San Juan, existía otra tenaza hoy desaparecida, atravesada igualmente por el camino de acceso al interior de la ciudad. Bueno, ahora voy a hablaros del Caño de la Loba. El Caño de la Loba, con ese nombre, se denominaba popularmente al túnel de comunicación que, atravesando la muralla, baja desde el interior de la ciudad, en la continuación de la actual calle Afligidos, hasta el foso de la Cortina de la Trinidad. Su función era permitir el paso rápido de tropas al foso, para impedir que la caballería penetrara en la ciudad y dificultar el paso de la infantería enemiga hacia la plaza. Cuenta con un desnivel muy pronunciado cerca de la entrada. Además, el Caño de la Loba cumplía también funciones de canalización y desagüe de las aguas pluviales, desde el interior de la ciudad hacia el arroyo Ribillas. Para ello se construyó la conducción que, partiendo del puente que atraviesa el foso del Tenazón de la Trinidad, desemboca en el cauce del río Ribillas, donde desaguaba. Continuamos por este parque, aquí viendo más cosas. Fijaos allá al fondo lo largo que y grande que es esta zona del parque. Ahora vamos a ir por este lado de aquí. Vamos por aquí y ya vais viendo la vegetación que hay aquí. ¿Veis? Setos de estos de bola, pinos, abetos. Allí arriba se ven cipreses. Toda esta vegetación que hay aquí en este parque. ¿Veis? Los abetos. Vamos por aquí para ir descubriendo cosas que nos puedan interesar. ¿Veis? El baluarte de la... ¿Cómo continúa por aquí? El baluarte de la Trinidad. Luego aparecerá el baluarte de San Pedro. ¿Veis? Una vista general de la vegetación de este parque, que está todo muy bien cuidado. Ahora vamos a ir para allá, para esta parte de aquí, por aquí. Bueno, aquí os estoy mostrando los restos de una de las fuentes de aquí, de este parque. Aquí dice: estos parajes fueron testigos de la encarnizada lucha que sufrieron las tropas irlandesas de Lord Wellington al mando del general Picton. Y cerca de aquí, llegando a la Alcazaba y siguiendo la ruta de los baluartes, consiguieron entrar en la ciudad en 1812. Tras el tercer asalto para su liberación, con una gran cantidad de bajas entre sus soldados, lo que supuso una salvaje represión y atropello de la población civil y de la ciudad, que fue saqueada. El parque destaca por su paseo central, flanqueado por inmensos plátanos de sombra
que superan los 40 metros de altura y por sus puentes y estanques originales. ¿Veis? Esto de aquí, como veis, aquí hay unas escaleras que suben y van para la parte esa de ahí del paseo, de los álamos que hay ahí. Hay una fila de álamos, como estáis viendo por aquí. Allí hay una fila de cipreses y por allí iremos ahora y os enseñaremos otras cosas. Bueno, esto que estáis viendo aquí, esta es la fuente de la nacencia, ¿eh? Representa a dos hombres y a un burro, como estáis viendo ahí. A finales del siglo XX se erigió en su interior la escultura de la fuente de la nacencia, obra del escultor Emilio Saiz, un símbolo que remite el nacimiento del río Guadiana y que se ha convertido en uno de los elementos más representativos del parque. La fuente representa a dos hombres y un burro. Aquí la podéis ver un poquito más de cerca, la fuente. No nos podemos acercar mucho porque está el terreno bastante inestable, pero ahí estáis viendo la fuente de la nacencia, a los dos hombres y al burro. No sé si lo veis claro, se ve. Bueno, y aquí estáis viendo ahí un puentecito de piedra que cuando llueve, eso se llena de agua, ¿eh? Estáis viendo aquí todo esto, que está un poco aquí el terreno jodido para andar, pero no pasa nada porque yo voy despacito. Y ahora vamos a ir a la otra parte a subir unas escaleras, ¿eh? Vamos a subir las escaleras, pero aquí os muestro el puentecito que construyeron aquí. ¿Veis? Todo esto, toda esta zona. ¿Veis aquí el álamo? El álamo o el chopo, no sé, yo creo que son álamos. ¿Veis? Y ahora vamos a subir por aquí, por esta zona. Vamos a subir y vamos a continuar, que todavía queda el último tramo. Ya. Por ahí hay otras escaleras que bajan, y van por la parte esa de ahí, más abajo. Y aquí está el paseo de los álamos o chopos, no sé qué son exactamente, como estáis viendo aquí, y ahora vamos a ir por aquí, y vamos a subir al acceso de 450 metros que se hizo nuevo, que comunica el Parque de la Legión con la Alcazaba Árabe. ¿Veis aquí? ¿Veis todo esto? ¿Veis? Allí está mi barrio. Del otro lado, quiero deciros que este parque está justo al lado de mi barrio. Está. Lo separa solamente el puentecito de acceso al barrio. Así que vamos a ir por aquí. Vamos a subir por aquí. A ver. ¡Ay! Vamos por aquí. Aquí estáis viendo. Esto ya es el baluarte de San Pedro. Esta parte de aquí. Y aquí está todo esto. Acceso que le hicieron nuevo para facilitar el acceso a la Alcazaba Árabe. Aquí hay también unas esculturas que no sé a qué representan exactamente, que llevan aquí mucho tiempo también. Estáis viendo aquí, estáis viendo aquí esta parte de aquí, que al hacer el acceso este ha quedado como aislada aquí esta zona, y estamos subiendo por aquí como si fuéramos hacia la Alcazaba por la parte exterior. ¿Veis? Aquello de allí que se ve como una puertecita se llama la Puerta de Mérida. ¿Veis esto todo? Baluarte de San Pedro. Todo esto que estáis viendo aquí. Vamos por aquí. Seguimos subiendo cada vez más. Allá al fondo se ve la torre de Espantaperros. Por aquí.
Continuamos por aquí. Allá arriba estamos viendo parte, el edificio blanco aquel es parte de la facultad de la biblioteca de Extremadura, quiero decir, no la facultad. Y estamos viendo las murallas ya exteriores de la Alcazaba. Y seguimos por aquí, por este camino que hicieron, porque antes, para subir aquí, la verdad que tenías que buscar caminos fáciles para subir, porque no era nada fácil subir por aquí, nada fácil. Y ahora pues con esto ya pues se puede subir perfectamente. Desde aquí estamos viendo, como veis, la parte exterior de fuera, de este lado de la Alcazaba. Veis ahí los cipreses, los cipreses de los jardines de la Galera. Eso pertenece a los jardines de la Galera. Y allí arriba hay gente que está visitando aquello. Y veis todo esto, parte exterior. Bueno, y aquí ya hemos llegado arriba de todo, de la parte exterior de la Alcazaba. Aquí estáis viendo, está la parte exterior. Aquí estamos en todo lo alto. Desde aquí se divisa la carretera de circunvalación y mi barrio, que está allí al fondo, como estáis viendo, aquellas casas, todas esas casas. ¿Veis? Todo esto es la parte exterior de la Alcazaba árabe, como estáis viendo aquí. Todo esto, que es una maravilla. Vamos a ir por aquí, a ver si luego podemos bajar por el interior, que hay acceso también. Veis aquí las almenas de la Alcazaba. Veis aquí una de las puertas que está cerrada. Veis aquí todo esto, como estáis viendo, toda esta parte de aquí, una vista general. Estáis viendo toda la zona exterior de esta Alcazaba árabe. Ahora vamos a buscar una puerta para poder pasar para el otro lado. Bueno, vamos a entrar por esta puerta de aquí que estáis viendo, y vamos a salir por la otra parte para bajar ya dirección a casa. Fijaos qué maravilla, toda la muralla de la Alcazaba árabe. Fijaos, que esto es larga, son más de 6 kilómetros y medio. ¿Veis? Mira, estamos aquí en lo alto de esta planicie. Fijaos qué vista. Y ahora vamos a acceder por esta puerta de aquí y ya bajamos por el otro lado. Estamos viendo otra parte de la Alcazaba que da con parte de los jardines de la Galera, que la otra vez no los visitamos. Y ahí abajo unas construcciones, que eran unas antiguas casas árabes que las reconstruyeron. Y aquí estáis viendo la vegetación, estáis viendo las bugambillas. Y ahora vamos a bajar por ahí y vamos a pasar por el Parque de la Galera, para que lo veáis bien. Fijaos desde aquí cómo se contempla el lateral de la Alcazaba. Fijaos desde aquí. Aquí están las casas que os he dicho. Ahí están las bugambillas florecidas, que da esplendor y belleza a esta zona. Estáis viendo todo. Y la gente va por ahí arriba, que eso ya lo hemos visitado cuando hicimos el recorrido por Alcazaba árabe. Y ahora vamos a ir hacia el Parque de la Galera, que está aquí mismo ya. Estamos aquí ya en el Parque de la Galera. Este es el Parque de la Galera. Estáis viendo aquí los cipreses, toda la vegetación que tiene tan maravillosa este parque, como estáis viendo. Aquí podemos
ver este parque. Ahora aquí hay un panel que voy a leeros, a ver qué dice. Dice semibaluarte de San Antonio. Se denomina semibaluarte porque tiene solo un flanco y una cara, la mitad que el resto de los baluartes de la muralla. Esta forma es el resultado de ser el punto de conexión de la muralla baluartada moderna, construida en el siglo XVII con la fortificación de origen árabe de la Alcazaba. El relleno interior del semibaluarte colmató el espacio entre ambos muros, entre la puerta de la Torre de la Vieja y la puerta del Apéndice, que quedaron enterradas hasta su excavación en 1937. Para la construcción del semibaluarte fue necesario derribar gran parte del antiguo barrio de San Salvador, ya que la muralla baluartada no siguió el trazado de la muralla medieval en esta zona. La muralla medieval, conocida en la época como la Cerca Vieja, discurría más próxima al arroyo Ribillas. El escudo del conde de Montijo, bajo cuyo mandato se termina este sector de la muralla, hacia 1690, se aprecia en el flanco del semibaluarte. En 1812, durante el asedio británico a la ciudad defendida por las tropas napoleónicas, esta zona fue uno de los lugares por donde intentaron el asalto de la ciudad. Bien, y por aquí vamos a bajar estas escaleritas, Aquí os muestro más vegetación. Fijaos qué bonito esto de aquí. Fijaos los cipreses, de estos jardines tan maravillosos. Aquí está la zona más degradada, que esto irá desapareciendo, porque se va a restaurar todo, del casco antiguo. Aquí, vamos a ir por aquí, por este paseíto. Fijaos los setos de ligustre. Fijaos estas florecitas, que no sé cómo se llaman, pero son preciosas. Fijaos qué bonito. Fijaos cómo está todo ahora desflorecido y bonito. Por aquí, fijaos las palmeras que hay aquí. Fijaos. Fijaos aquí, todo esto. Fijaos. Qué maravilla. De flores. Y vamos a ir a seguir por aquí, por el parque, por el jardín de la Galera. Este maravilloso jardín, que hay una zona, que os voy a decir cuál es, esta zona de ahí que estáis viendo ahora, que en verano se organizan conciertos de estos de la orquesta sinfónica, aquí da conciertos en verano. ¿Veis? Aquí ya se ve la torre de Espantaperros. Aquí estamos saliendo ya de los jardines de la Galera. Como estáis viendo, una maravilla. Y desde aquí, desde los jardines de la Galera, me despido de todos vosotros. Hemos hecho un recorrido por el Parque de la Legión, la zona norte y la zona sur. Y deciros que este parque, el Parque de la Legión, antiguamente se denominaba Parque de la Trinidad. Ahora, tras las sucesivas reformas que van a hacer en el parque, el proyecto que tiene el ayuntamiento, que lo ejecutará próximamente, a finales de este año al que viene, va a volver a recuperar el nombre original del parque. Va a dejar de llamarse Parque de la Legión para llamarse Parque otra vez de la Trinidad. Así que, bueno, pues hemos hecho este recorrido, hemos ido por el camino que hicieron nuevo, de 450 metros, que conecta el Parque de la Legión con Alcazaba Árabe. Nos hemos entrado por la parte exterior del Alcazaba Árabe, que no lo habíamos visto en el recorrido que hicimos del Alcazaba Árabe, y os he mostrado pues ahora los jardines de la Galera, que la otra vez no os lo mostré. Y espero que os haya gustado todo este recorrido. Y con esto hemos finalizado ya los recorridos por los parques principales de la ciudad. Este era uno de los parques más importantes. Y espero que os haya gustado todo este recorrido que he hecho. Pues nada, ya la próxima ya haremos otro tipo de vídeos también, buscando también zonas interesantes. Venga, pues un saludo a toda
las familias del Pepe Lis y hasta la próxima. Chao.